¿Alguna vez han comprado un objeto que les ayuda a controlar a las mujeres literalmente? Vamos a ver cómo le va el prota conquistando a sus compañeras de clase. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia en un colegio algo anormal, ya que es un colegio mixto, pero en su mayoría todas son mujeres. El prota nos cuenta que en su salón de clases él es el único hombre y le ha sido imposible encajar en ese ambiente, y más con una waifu que lo trata como si fuera de su propiedad, más sus otras dos compinches que le ayudaban con el cometido, y no de la forma tradicional. Ella solo jugaba con él y lo acariciaba de forma extraña. El prota le rogaba que parara, pero ella seguía con su intención maliciosa, y así las chicas lo empezaron a grabar para poderlo molestar después. Todo esto ocurrió mientras una chica atrás lo estaba observando todo. Resulta que ella era la profesora Minako y el prota gritaba por ayuda, pero la muy sinvergüenza mira a otro lado y se va del lugar. Y así, cuando el prota estaba más vulnerable, ellas seguían tomando fotos y la waifu lo amenazaba diciéndole que tiene hasta mañana para pagar o si no difundirá la foto y que así lo estará esperando. Y así al pobre chico, bien humillado, solamente le queda resignarse. Más tarde, en la casa del prota, el chico recibe un paquete con la etiqueta piezas hechas con precisión de Amazon. Nos cuenta que ese es un Onahol que las chicas de la clase lo obligaron a comprar. En la descripción del manual dice que ese Onahol le permite tener bendiciones. Dice que puede seleccionar un objetivo para cada Onahol y que imagine mentalmente a la persona que elija para terminar la configuración, y claramente se acuerda de su amiga tóxica. Después de imaginarla un poco en muchas formas, el aparato gelatinoso empieza a tomar forma de mujer. El chico se sonroja al no saber qué es esa cosa y con sus manos empieza a experimentar un poco, pero en otro plano ella lo sintió y se preguntaba qué era eso. Si te está gustando el video, por favor deja tu like y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. El prota notaba cómo el artefacto evangélico reaccionaba, mientras la waifu mirando a todos lados no entendía qué ocurría. El prota no está muy seguro cómo funciona, pero al parecer eso está conectado a la waifu, y así continuó con sus dedos con el segundo acto, y así como si fuera un celular con Bluetooth le transfirió los datos. Al rato el prota mira su mano y se da cuenta que está llena de agua bendita, pero por una fracción de segundo el prota ve a la waifu del otro lado y decide usar su espada láser, y ella, como una red wifi, siente la señal en alta intensidad, y aquí es cuando el prota se da cuenta que esa es la primera bendición de la waifu. Ella nos explica lo que está pasando, sabe que está sola en el lugar y siente como si estuviera teniendo una bendición, y así ambos terminan viendo el cielo por primera vez. Luego el prota, todo cansado, no comprende lo que acaba de hacer. Al día siguiente en el colegio, el prota analizaba a la waifu y notaba que nada se veía diferente en ella. La waifu se da cuenta y lo mira de forma sospechosa. Le pregunta qué está mirando y lo llama perrito. Ella se acerca y le pregunta que el Onahol que había ordenado la vez pasada ya debería haber llegado, y le dice si lo ha traído con él. El prota trata de cambiar el tema y piensa que va a aprovechar la oportunidad para ver si todo es real, así que acerca levemente su mano al dispositivo. En ese momento ella alcanza a sentir un corrientazo leve en su alma. El prota, viéndola agitada, le pregunta si todo está bien, pero ella lo manda a callar y le dice que no es nada, y así, sintiéndose derrotada, se aparta del prota, el cual no oculta su sonrisa. La rubia le pregunta si está bien, a lo cual ella le dice que sí, pero la waifu internamente sabe que algo anda mal, que últimamente ha sentido como un objeto acaricia su alma. En ese momento el prota aprovecha para ir al baño y con el Onahol en sus manos le dice que pruebe el mismo sufrimiento por el que él pasó hasta ahora, nombrando el nombre de la waifu, que es Kitagami, y así es como ambos empiezan a tener una bendición a distancia. En ese punto no culpa al prota por lo que está haciendo, ya que todos en sus zapatos también hubiera buscado la forma de desquitarme. La rubia trata de consolarla, pero ella, haciéndose la fuerte, dice que irán un rato a la enfermería, pero el prota dice que por nada del mundo se va a detener, mientras ella en la mitad del salón de clases parecía la exorcista. Todos la miraban mientras ella rogaba que no lo hicieran, y al final le terminó gustando las bendiciones. El prota piensa que mientras tenga ese Onahol terminará siendo el rey del mundo. Días después, en la casa de la waifu, dice que ya pasó un mes desde que tomó un descanso de la escuela y se pregunta cómo podrá mostrar su cara en la escuela después de haberse humillado frente a todo el colegio. Pero lo peor de todo es que las sensaciones no se han detenido. Dice que alguna entidad ha tenido bendiciones con ella día tras día y que lo hace sin importar ella dónde se encuentre. Dice que al principio le daba terror, pero que ahora no puede dejar de pensar en esa entidad, y como ahora es las 5 de la tarde debería empezar en cualquier momento. Y así su vida empezó a girar en torno a las bendiciones. Días después las chicas se quedaban en el colegio y lo seguían molestando. Le dicen que no estuvo relajado solo porque su compañera no se encuentra en el colegio y que lo cuidarán bien hasta que ella regrese, y la rubia solo se podía alegrar de que había tomado buenas fotos. Y así el prota, muy ofendido, tiene la determinación que debe vengarse. Esa noche, cuando está en su casa, vemos que ahora tiene otros dos artefactos evangélicos. Dice que no son nada baratos, pero que se las arregló para ahorrar para comprarlos. Días después, en el comercio de la ciudad, aquí vemos a una de las waifus que se ha encontrado con una vieja amiga. Por alguna razón su Onahol le permite ver lo que está haciendo, y con eso prepara un plan, y también le permite ver que la rubia se encuentra con su novio. El prota dice que se quedaron sin suerte al escuchar cuáles eran sus planes del fin de semana, y que ahora van a recibir una bendición en el peor momento
momento posible. Y ahí es cuando el prota procede a hacer su jugada. La waifu voltea mirando preguntando si hay una persona atrás, pero su amiga le dice que no hay nadie. La rubia también siente lo mismo y se está preguntando si se está volviendo loca. Y aquí es cuando el prota decide tener una oración con una de ellas. Y así la waifu empieza a cantar el himno nacional. La amiga preocupada le pregunta lo que pasa mientras las personas la están mirando. Cuando el prota terminó con ella dice que la siguiente será la rubia. Y así es como siente la bendición a distancia. El novio preocupado le pregunta si se encuentra bien, mientras ella le dice que se encuentra un poco mareada. Aquí el prota encontró el mejor momento para entrar en acción. Y lástima por el chico que estaba ahí, ya que él no tenía la culpa de nada. Así que le dice que lo espere, que le va a traer algo para tomar. Y así ella termina viendo las estrellas. Pero el prota, aún más emocionado, le dice que aún no han terminado. En ese momento llega el novio a darle agua. El tipo le dice que se ve pálida mientras ella grita su nombre. Y frente a él es bendecida por el espíritu H. Y al final, con ese rito, se convierten en fieles seguidoras de la palabra. La pelea azul termina siendo grabada por todas las personas de la calle. Y con la rubia, el novio se dio cuenta que ella estaba botando la semilla de la bendición de otro hombre. Con eso daba a entender que lo estaba traicionando con alguien más. Y así el prota no podía estar más contento por los resultados. Días después, la waifu principal había sido evangelizada con la semilla y ahora no sabría cómo decirle a su mamá. Y saliendo del baño se encuentra con el prota y aún ella lo sigue llamando perrito. Él le pregunta si aún sigue tomándose un descanso de la escuela, donde ella lo manda a callar. Le dice que no le hable como si fueran cercanos y que él todavía le sigue disgustando. Pero antes de ese, el prota le pregunta si está esperando una bendición. Ella sorprendida le pregunta cómo lo sabe. El prota le dice que lo dejó salir todo y que ese es su poder de acción. Y lo llama ESP, que puede jugar con su arma cuando él quiera con solo usar su mente. Y le pregunta si está sintiendo la misma sensación de todos los días. Así que ella le pregunta que él ha sido todo ese tiempo. El prota le dice que ahora van a tener mucho tiempo para compartir juntos y que ahora ella es de su propiedad, donde el prota siente esa satisfacción de que por fin pudo cumplir su venganza. Más tarde se fueron al templo sagrado y así en ese lugar consumaron su amor eterno. Días después, en el colegio, tenemos a la teacher dictando su clase de álgebra y muy concentrada les explicaba sobre el tema. El prota también estaba concentrado pero tramando otra cosa, ya que él tenía un nuevo Ona Hall que al parecer iba a utilizar en ella. Como moraleja de la historia, hay que tener listo un dispositivo de estos por si hay alguien que te moleste. Y bueno, chicos, hasta aquí este video. Si les gustó, espero que me apoyen con un like, se suscriban y dejen sus comentarios si quieren otro video como este.